Hola, muy buenas a todos, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a resolver la convocatoria oficial de la prueba de acceso a la universidad, o como conocemos, la PAU o selectividad, de Andalucía del año 2024-2025. Y concretamente, pues vamos a trabajar con el examen de inglés. Antes de comenzar, es importante que tengamos en cuenta las instrucciones generales de nuestro examen. En primer lugar, pues tenemos 1 hora y 30 minutos, es decir, 1 hora y media para realizar la prueba. Tenemos que tener en cuenta que todas esas preguntas, pues, tienen que responderse en el papel entregado para realizar el examen. Asimismo, vamos a recordar que en nuestro examen vamos a encontrar distintos bloques que van a ir enfocados, pues, a una destreza distinta. Por supuesto, la puntuación de cada apartado es fundamental y bueno, no se permite el uso de ningún tipo de material complementario. En primer lugar, ya sabemos que vamos a encontrar ese primer bloque, el bloque A, enfocado a la comprensión lectora y que por supuesto vamos a enfrentarnos a un texto propuesto. En este caso, pues bueno, el texto tiene una dimensión adecuada, pero sí que es cierto que, bueno, que la temática, a pesar de ser muy interesante, pues puede ser una temática inesperada para los alumnos en el examen y que quizás, pues bueno, nos haya dado un poquito de complicación. Es cierto que nos podemos enfrentar a algunas palabras o un léxico, en algunos casos un poquito más técnico, un poquito más especializado, pero en general, para entender la idea principal del texto o la temática del texto, pues no debería de ser demasiado conflictivo. Así pues, vamos a adentrarnos en nuestro texto y ahora pues vamos comentando, pues bueno, sobre qué va este texto y pues eso, de cara a responder a las distintas preguntas que nos vamos a encontrar en consonancia a él. Y dice así: During the late 18th, a period also known as the Gilded Age, the USA experienced a rapid economic growth following the Civil War. Although some American families became insanely wealthy, they still considered themselves commoners, lacking the exquisite titles of European aristocracy, such as dukes, barons, and the like. This became unacceptable to many of them who wanted an aristocratic identity to accompany their newfound fortunes. Meanwhile, British noblemen represented old world charm on the other side of the Atlantic. They were sophisticated, cultured, and aristocratic with noble titles passed down through their families' legacies. However, they were desperate for cash due to economic pressures, mostly caused by rural populations moving to the cities and the costly maintenance of the ancient mansions. The answer to the problems of the American millionaires and the British aristocracy can be summed up into 2 words: dollar princesses. Dollar princess was a term referring to an American heiress, a woman from a newly wealthy family. The fathers of these princesses believed that a title would provide a shortcut to social acceptance. Since the American Constitution forbade the government from giving out titles of nobility, they sold their daughters to British aristocrats in exchange for titles. Así pues, para ponernos en contexto, nos remonta al 1800, concretamente a la llamada época dorada después de la Guerra Civil, donde hubo un crecimiento económico en los Estados Unidos. ¿Qué nos cuentan? Pues nos cuentan que muchas familias, pues bueno, digamos, experimentaron ese crecimiento económico, pero el problema que tenían era que no tenían títulos nobiliarios. Por lo tanto, no se les llegaba a considerar, pues digamos, su posición real que tenían dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, no se les incluía en esas clases sociales más altas por el hecho de no tener esos títulos nobiliarios. Asimismo, había que tener en cuenta que ya, pues bueno, no se cedían nuevos títulos nobiliarios, ¿no? Como podemos ver en ese tercer párrafo. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los nobles que sí que tenían títulos tenían pues ciertas carencias económicas,
se les ocurrió la siguiente idea: casar a sus hijas, es decir, estas personas que eran ricas y que tenían hijas, obviamente, casarlas con nobles que sí tenían título para adquirir así su posición. ¿Cómo se beneficiaban esos nobles que sí tenían título? Pues se beneficiaban porque sus hijas, digamos, suena un poco feo, ¿no? Iban acompañadas de grandes dotes, es decir, le iban a aportar riqueza y los otros le iban a aportar a ellos, pues, digamos, esa posición nobiliaria que tanto deseaban. Y continúa diciendo: in a short time, more than 25 billions of dollars was sent to Britain, rejuvenating dying aristocratic families and boosting the European economy. If this marriage seems like cool, hard contractual negotiations, it's because they were. Very often, the future husbands were complete strangers to the young heiresses who led hopeless and miserable lives with no support. Bueno, pues como decíamos, al final hablamos pues de lo que también conocemos como esos matrimonios concertados, ¿no? Es decir, esos matrimonios pues pueden a priori parecer pues fríos, ¿no? Simplemente los podríamos reducir a algún tipo de negociación que hacen las familias, pero es que realmente es eso, ¿no? Y nos indican además pues que con muchísima frecuencia estas parejas ni siquiera llegaban a conocerse antes del matrimonio, ¿no? Que esto es importante que lo tengamos en cuenta ahora para las preguntitas propuestas. Dice: once in Britain, most dollar princesses found their majestic home terrible, dark, and cool, as they were in desperate need of repair. Soon, the new wives remodeled their homes, but they were often judged and even mocked for doing so. To take matters worse, they were marginalized by high society for the non-aristocratic roots. Bueno, pues como decíamos, teniendo en cuenta que estas personas que sí que tenían esos títulos nobiliarios, pues tenían problemas económicos, cuando se llevaban a cabo estos matrimonios, pues las esposas, ¿no? Esas dollar princesses, se encontraban con, pues bueno, una casa pues que daba mucho de lo que hablar, ¿no? Y por eso se planteaban pues hacer ciertas reformas, ¿no? En esa casa. ¿Qué ocurre? Que eran juzgadas por ello. Y además, las altas sociedades, es decir, la gente que sí que tenía títulos, no llegaban nunca a considerarlas como personas que verdaderamente pertenecían a la aristocracia, simplemente por no tener esos orígenes, ¿no? Y bueno, por último, dice: in 1880, railway heiress Franz Ellen Werk married the future Baron Fermoy. Like many dollar princess matches, it was an unhappy one. The Baron blew Franz's $2.5 million fortune on gambling, and the couple divorced in 1891. Francis's story might suggest that dollar princesses were but an anecdote in the story of Britain. However, just over a century after she traded her money for aristocracy, her great-granddaughter Diana Spencer became the Princess of Wales, and later the mother of Prince William, now first in line to the British throne. Bueno, pues en este último parrafito vemos que nos ponen un caso de un ejemplo real, ¿no? Es decir, nos presentan el caso de Frances Helen Werk, ¿no? Y nos hablan de, pues bueno, un altercado, ¿no? Que tuvo ella con su marido, ¿no? Con ese Baron Fermoy, ¿no? Que gastó, pues bueno, 2,5 millones de dólares en apuestas, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Y bueno, hay que tener en cuenta que este ejemplito nos lo presentan para hacernos ver que aún hay resquicios de esas dollar princesses en la familia real. Y concretamente señalan la figura del Prince William como primero en la línea sucesiva al trono. Así que bueno, atendiendo a la idea general de este texto y a las pequeñas premisas que se van mencionando, vamos a pasar a las preguntas en relación a él.
Bueno, pues las primeras preguntas que nos vamos a encontrar en consonancia a este primer bloque, bloque A de comprensión lectora, son dos preguntitas de opción múltiple o como nosotros conocemos, preguntas tipo test, en relación al contenido del texto. Y la primera de las preguntas dice así: According to the text, Dollar Princesses, y bueno, a partir de la información del texto, ¿qué es lo que se dice de estas Dollar Princesses? A. Married against their parents' wishes. B. Saved their parents' fortunes. C. Challenged their parents' authority. Or D. Improved their parents' prestige in social circles. Y bueno, pues en este caso, la opción correcta tendría que ser la opción D. Improve their parents' prestige in social circles. Hay que tener en cuenta que las Dollar Princesses eran hijas de adinerados, como ya hemos dicho. Por lo tanto, no iban a aumentar su fortuna. Por supuesto, no se casaban en contra de lo que querían sus padres, sino se casaban en contra de lo que querían ellas mismas, ¿no? Y tampoco desafiaban la autoridad de su padre, ¿no? De sus padres. En este caso, pues, si me tenía que casar con ese, pues me caso y punto. No tenía más opción. Por lo tanto, en lo que sí decíamos que ellas influían era en el prestigio social o, digamos, en adquirir ese título nobiliario, ¿no? Como ya hemos comentado. Por lo tanto, la opción correcta sería la opción D. Si nos vamos a la segunda pregunta, dice así: According to the text, after the wedding, Dollar Princesses. Y bueno, ¿qué pasaba después de estos matrimonios? Es decir, después de que una vez ya ellas se casaban con esa figura, ¿qué es lo que ocurría realmente? Pues en este caso, la respuesta correcta sería were entirely on their own. Que esto lo que quiere decir es que estaban completamente solas, ¿vale? Como hemos dicho, no recibían apoyo de nadie, su círculo aristocrático tampoco las acogía, se mofaban de ellas, se burlaban de que, pues bueno, quisieran hacer estos cambios en su casa, eran criticadas. Por lo tanto, la opción correcta es claramente la opción B. Por supuesto, con lo que ya hemos comentado, no podría ser esa opción D, ¿vale? Porque, bueno, pues al final no adquirían ese prestigio que iban buscando y, pues bueno, tampoco eran sus maridos quienes se mofaban de ellas, ¿no? Realmente eran, pues, el resto de componentes, ¿no? De, pues bueno, esa clase social más alta. Así que, bueno, en este caso, las respuestas correctas serían opción D and option V. Vamos con el siguiente ejercicio. Así pues, vamos a pasar a esa segunda preguntita, donde nos vamos a encontrar con una dinámica de true o false. Como nos indican que justifiquemos nuestra respuesta con la información del texto, pues tenemos que indicar si es verdadera o falso y añadir pues esa frase o esas palabritas que aparecen en el texto que den la justificación. Si queréis, ¿vale? Podéis usar ese according to the text que tanto os gusta, ¿vale? Yo lo he hecho así, sobre todo para hacerlo pues un poquito más esquemático, ¿no? Y que sea más representativo. Y bueno, la primera dice así: The British nobles were enabled to bear the expense of preserving their residences. Y en este caso, tras la información que ya hemos comentado, aunque ahora lo vamos a justificar, la respuesta sería true. Es decir, esto es una verdad. Como ya hemos dicho, los nobles tenían problemas económicos y los adinerados que ahora habían recibido, digamos, ese crecimiento económico tras la guerra civil, pues eran los que tenían el dinerito. Entonces, bueno, pues en este caso la respuesta sí que sería verdadera. Podemos encontrar la justificación si tenemos el examen real en las líneas 6 y 7. Y aquí yo os dejo ese fragmento, ¿no? Dice, they were desperate for cash due to economic pressures, ¿vale? Pues bueno, sí que tenían, ¿no? Esas necesidades económicas, sobre todo por lo que ya decíamos, ¿no? Por preservar, pues, todo el patrimonio, ¿no? Que poseían.
Ahora, si nos vamos a la siguiente, dice así. The American government grants aristocratic titles to rich families. Y bueno, después de lo que hemos comentado, esta es totalmente falsa, false, ¿vale? La justificamos de nuevo, como decía, en las líneas 10 y 11 de nuestro examen real, ¿vale? Y lo vemos pues cuando se indica, que también lo hemos comentado en la lectura, que ya, ¿vale? No se daban títulos nobiliarios nuevos, ¿no? Que se había prohibido por parte del gobierno. Por lo tanto, esta respuesta pues es completamente falsa. La siguiente dice, the bride used to date their husband to be before the wedding. Y bueno, ya hemos hablado un poquito también sobre esto. También sería false, ¿vale? Hemos comentado que en la mayoría de casos ellos ni siquiera se conocían, ¿vale? Tenemos la justificación en las líneas 13-14, ¿vale? Y además tenemos ahí eso de the future husbands were complete strangers, ¿no? Eran pues unos extraños, ¿no? Como decíamos, pues bueno, eran personas que anteriormente pues puede que incluso nunca se hubiesen visto, ¿no? Entonces, en este caso, pues la respuesta sería incorrecta, ¿no? Sería falsa. Y bueno, la última opción dice así. Traces of the Dollar Princess's legacy can be seen in today's British royal family. Pues efectivamente, ¿no? Cuando hablábamos de la princesa Diana de Gales, ¿no? Que es la madre, pues, del Prince William, que como ya hemos dicho, pues era el primer heredero, ¿no? Al trono, ¿no? Actual. Así que, bueno, esta afirmación sería true, ¿no? Sería verdadera y podemos encontrar su justificación desde la línea 20 a la 22, ¿vale? Como veis, yo ese 20 lo pongo entre paréntesis porque es que la información esencial está en la 22, ¿vale? Pero si queréis coger una oración completa, pues os tendríais que remontar a la línea 20, ¿de acuerdo? Y bueno, estas serían las preguntitas de True o False. Ya digo, no están muy mal, ya como decíamos, pues bueno, cuando vamos leyendo el texto vamos entendiendo también este contenido y yo creo que, por ejemplo, la última, como también es un poquito impactante, pues puede que se nos quede, ¿no? Ahora nos vamos a el siguiente bloque, donde encontramos esas preguntas de Finding the Text, ¿vale? Que en este caso, pues nos pedían dos sinónimos y dos palabritas que contestasen a esas definiciones. En el primer caso, el synonym for origin era roots, ¿vale? Ahora nos vamos a ir al texto y lo vamos a encontrar. Bueno, se nos daba también la categoría de la palabra y ahora lo vamos a ver en contexto. Igualmente nos pedían un sinónimo de ridicule, ¿no? En este caso, pues, como verbo. Y bueno, pues teníamos ahí ese mock o mock it, ¿no? Que también venía conjugado en el texto y que ahora también lo vamos a señalar. Asimismo, palabras que contesten a unas definiciones específicas, ¿no? Que se daban aquí. Y la primera era change the structure or form of something, especially a building, ¿no? Pues en este caso era ese remodel que nos encontramos ahí en el texto, que creo que también lo hemos comentado. Y pues bueno, the activity of bidding money in a game, pues sería gambling, ¿no? Que pues bueno, serían hacer apuestas, ¿no? Jugar a las apuestas o apuestas en sí, ¿no? Porque ya que nos piden pues la actividad, ¿no? En sí. Así que bueno, me voy a ir ahora al texto y vamos a ver dónde se encuentran esas palabras. Bueno, pues si volvemos al texto de nuevo, podemos encontrar que esas palabras están, pues, por ejemplo, aquí, ¿no? Esas aristocratic roots o el remodel, their homes, ¿no? Como comentábamos. También encontrábamos por aquí, en el mismo lugar, esa palabra mock it, ¿vale? Que la teníamos por aquí, ¿no? De burlarse. Y también ese gambling, ¿no? Para las apuestas, que bueno, hablábamos de ese suceso, ¿no? Que ocurrió con el Baron Fermoy, ¿no? Que perdió todo ese dinero, pues, con las apuestas. Así que bueno, como decíamos, siempre importante irse al texto, detenidamente buscar esas respuestas, ¿vale?
Y, pues bueno, en el caso de los sinónimos y antónimos, tener en cuenta también que nos da la categoría, ¿no?, de la palabra, que muchas veces pues es una muy buena pista para poder encontrarla. Así pues, una vez que ya hemos resuelto ese bloque A, vamos a pasar al bloque B, Part B, Use of English. Y en este caso vamos a trabajar con diferentes oraciones que, como ya sabéis, la dinámica que utilizan es la de el rewrite, ¿no?, el volver a escribir esa oración manteniendo su significado, pero haciendo uso de otro tipo de recursos, ¿no? En este caso ya sabemos que teníamos que elegir entre la option 1 and option 2, ¿vale? Vamos a empezar con la primera opción y ahora nos vamos a la segunda. Y bueno, en esta primera opción encontrábamos una primera oración a reescribir, ¿no?, que era I didn't tell you because I wasn't sure. Y bueno, pues como ya nos daban como pista de comienzo ese if, pues ya sabíamos que teníamos que crear una oración condicional. En este caso, como vemos que está contextualizada en el pasado, probablemente, ¿vale?, vamos a tener que usar una condicional que haga referencia al pasado. ¿Y cuál es? Pues por supuesto la tercera condicional, ¿no? Ahora, atendiendo al significado, vamos a estructurarla bien, ¿no? If I had been sure, I would have told you. Si hubiese estado seguro, te lo habría dicho. Pero como ya veíamos en la primera oración, no te lo dije porque no estaba seguro. Así que bueno, la forma más adecuada, atendiendo también pues a esa palabrita que nos dan, efectivamente es la de la condicional. En este caso, third conditional. Vámonos con la siguiente y dice, the laundry is too wet to be taken off the clothes line. Y bueno, vemos que ahí utiliza esa estructura too wet y que cuando nos da el comienzo de la siguiente, ahora nos presenta una oración en negativa. Por lo tanto, tenemos que encontrar cuál es, digamos, ese antónimo de ese wet, ¿no?, en este caso mojado, para utilizarlo junto a esa partícula enough y crear el significado que queremos, ¿no? Es decir, que se corresponda a ese significado. The laundry isn't dry enough. No está lo suficientemente seca to be taken off the clothes line. Y como decía, la pista nos la da sobre todo que la oración esté en negativa. Vámonos con la siguiente, que dice, I would prefer not to go on the field trip. Bueno, y tenemos ahí entre paréntesis ese rather, ¿no?, que en este caso no nos lo da en posición inicial porque ya sabemos que no va a ser la primera palabra que vamos a tener en la oración, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que tenemos ese would prefer, ya sabemos que un sinónimo directo es ese would rather, ¿no? Por lo tanto, teniendo en cuenta siempre que va acompañado de ese verb infinitive y en este caso lo hacemos en negativa, tenemos que decir I would rather not go on the field trip. Y, pues bueno, tendríamos nuestra oración reescrita. Pasamos a la number 4 y nos dan ese along with, ¿no?, que en este caso, pues bueno, ya sabemos que es una forma que presenta un significado de modal y que probablemente pues se pueda sustituir por el modal, ¿no?, que aparece ahí en esa oración. Y dice, they can't leave the class unless the teacher gives them permission. Entonces, lo que vamos a decir es que ellos no tenían permiso o no tenían permitido irse de clase, ¿no? Por lo tanto, they aren't allowed to leave the class unless the teacher gives them permission. Lo hacemos en presente porque, pues bueno, realmente no hay ningún cambio, ¿no?, a nivel de tiempo, ¿no? En este caso, pues está en presente, pues la volvemos a poner en presente, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta aquí espero que todo bien. Continuamos con la number 5, que dice, I think they should go home. Y bueno,
Aquí utiliza esa construcción de it's time y nos hace ver que quiere que reestructuremos esta oración indicando pues que ya es hora de que estas personas se vayan de mi casa, ¿no? Es decir, es otra manera de, pues bueno, echar a alguien de tu casa directamente. Por lo tanto, deberíamos reescribirla atendiendo a ese it's time como I think it's time they went home, ¿vale? Pienso, ¿vale? Que es hora de que ellos, pues bueno, se fuesen, ¿no? A casa. Así que bueno, lo dejamos ahí, ¿no? A ver si estas personas pues pillan la indirecta. Y bueno, por último, tenemos la opción C, ¿no? Que dice, they consider that Manuel is an expert on manga. Y bueno, como nos dan ahí Manuel en primera posición, ya pues podemos intuir que nos están pidiendo que hagamos una pasiva, ¿no? Y en este caso, pues tendríamos que decir, Manuel is considered an expert on manga. Ya está, recordad eso, que como la oración está en presente, pues nosotros al crear esta construcción pasiva tenemos que hacer que el verbo indique que la acción, pues bueno, recae sobre Manuel y en este caso, pues hacerla en presente, ¿vale? Siempre, como sabemos, con su verbo principal en participio pasado. Así pues, si optamos por la option 2, nos vamos a encontrar con las siguientes preguntitas. Y dicen así. He wondered why Lisa was so curious about stick insects. Y bueno, en este caso, ¿vale? Podemos ver que lo que pretenden es que nosotros hagamos una interrogativa directa, ¿vale? De esa interrogativa indirecta que nos presentan ahí. Por lo tanto, como empieza con ese why, ¿no? Partícula interrogativa, nosotros vamos a crear esa interrogación, ¿no? Esa question. Why was Lisa? Cuidado, porque ya sabemos que había ese cambio, ¿no? De posición cuando hacíamos las preguntas. Why was Lisa so curious about stick insects? Y bueno, pues en este caso creamos una misma oración, pero como decía, ahora en estilo directo. Si queréis podéis poner también ese he wondered al final, ¿vale? Yo no lo he puesto, pero bueno, pues sí que si queréis lo podríais a lo mejor poner, ¿vale? Lo importante es que esté la oración en interrogativa directa. Y bueno, la siguiente nos encontramos con ese let's go, ¿no? Haciendo pues una especie de sugerencia, ¿no? Una sugerencia un poquito más directa. Let's go to Scotland next summer for a vacation, ¿no? Y ahora, como nos dan ese how about, nosotros pues vemos que tenemos que hacer esa propuesta, ¿no? Pero ahora de manera interrogativa. Entonces, como ya decíamos, la parte que nos dan es how about, pues nosotros tenemos que adaptarnos a ella y colocar el verbo que va a continuar a ese how about en gerundio. How about going to Scotland next summer for vacation, ¿no? Y daríamos pues el mismo significado. Si nos vamos a la opción 9, ¿vale? Aquí con ese gave que nos dan también ahí en la respuesta, podemos tener en cuenta que, pues bueno, están haciendo alusión directa a un phrasal verb muy conocido, que es ese give up, ¿no? Alice hasn't smoked for 3 months. Alice gave up smoking for 3 months. Importante, bueno, ellos ya nos lo dan en pasado, ¿vale? Por lo tanto, pues no tendríamos que tener en cuenta hacer nosotros ese cambio, ¿no? En el verbo. Pero sí, recordad que, bueno, que el verbo principal debe aparecer en gerundio, ¿vale? De ahí ese smoking. Ahora, si nos vamos a la option 10, Urban Flora sometimes deliver gardenia bouquets to Anna. Pues bueno, en este caso, como ya nos dan ese gets, ¿no? Nos ponen también a Anna en primera posición, pues tendríamos que decir Anna sometimes gets gardenia bouquets from Urban Flora. Y pues bueno, a partir, ya digo, de esa parte que será sobre todo de utilizar ese verbo get, ¿vale? Pues podemos ver que simplemente tenemos que completar con ese complemento directo que aparecía ahí e indicar pues la procedencia, ¿no? De esos ramos, de esos ramilletes, ¿no? De gardenias en este caso.
Ahora, si nos vamos a la option 11, dice, Alina cannot speak English as well as Dimitri. Y bueno, pues aquí se utiliza ese comparativo de igualdad. Y si ahora nos ponen a Dimitri en primer lugar, pues tenemos que decir, obviamente, que Dimitri, pues, habla mejor inglés que Alina. Dimitri can speak English better than Alina. Y por lo tanto, pues bueno, tendríamos ahí esa oración, ¿no? Que en este caso, pues íbamos buscando. Y por último, la última de las oraciones dice así. Masha will be disappointed if she doesn't get top marks in the exam. Y bueno, pues aquí creo que también la partícula que se da es muy representativa, ¿no? Y es ese unless. Así que atendiendo además al significado de ese unless, ¿vale? Vamos a construir bien la oración atendiendo sobre todo a esa forma que aparecía previamente en negativa, ¿no? Unless Masha gets top marks in the exam, she will be disappointed, ¿vale? Es decir, Masha, pues bueno, va a estar muy disgustada si no saca, pues, las mejores notas o unas notas muy buenas en el examen, ¿vale? Así que cuando yo la reestructuro con ese unless, pues tengo que decir, a no ser que saque esas notas, pues ella estará disgustada. Así que bueno, ya sabemos que es una reestructuración de oración condicional, pues muy común, ¿no? Con esa partícula. Y bueno, por último, nos vamos ahí a ese bloque C, ese bloque de writing, de expresión escrita. Y como ya sabéis, tenemos que escribir una redacción de unas 120 palabras como mínimo sobre uno de los temas propuestos, ¿vale? Creo que atendiendo cómo era el texto y los temas que han puesto, no se han portado demasiado mal, ¿vale? Y dice, what are the advantages and disadvantages of using APPs to meet other people? Pues bueno, en este caso creo que pues toma una temática bastante actual con la que podemos estar familiarizados y lo que sí tenemos que tener en cuenta que se pide que hablemos de ventajas y desventajas, ¿no? De, pues bueno, utilizar las apps, ¿no? Las aplicaciones de, pues bueno, relacionarse con otras personas, conocer a otras personas con, pues bueno, los fines que queramos, ¿no? No vamos a entrar ahí. Entonces, bueno, es importante, como siempre, que estructuremos bien nuestra redacción. Yo os dejo por aquí un ejemplito representativo para que lo tengáis en cuenta, pero recomiendo siempre que haya una pequeña introducción y después, pues, dediquemos un párrafo de ese cuerpo a las ventajas y otro párrafito a las desventajas. Ventajas que podemos tener, pues por ejemplo, you can connect with others who share similar interests, increasing the chances for a meaningful relationship. Pues bueno, ya podríamos decir, haces una criba, ¿no? Entre las personas que te aparecen en esa app y ya puedes ir directamente a conocer a gente que compartas tus mismos intereses, ¿no? Asimismo, también son buenas opciones para gente que está muy ocupada o que tiene círculos sociales muy limitados, muy reducidos, ¿no? Pues bueno, puede también tener acceso a conocer a otras personas, pues, de manera virtual. Ahora, importante, desventajas, ¿vale? Pues bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces esas conexiones que se crean, pues puede que no sean totalmente reales, ¿no? También esa falta de interacción cara a cara, ¿no? Esa face-to-face interaction que yo comento ahí, pues también muchas veces actúa en consecuencia, ¿no? Y muy importante, que esto es un problema que ahora sabemos que está a la orden del día, esos fake profiles, ¿no? Esos perfiles falsos o la gente que miente o que engaña con un fin u otro a otros usuarios, ¿no? Y que finalmente, pues las personas que no están, digamos, utilizando mal este tipo de plataformas, pues son las que se ven afectadas también personal y emocionalmente, ¿no? Ya digo, hay muchísimos casos sobre este tipo de problemáticas, ¿no? De conozco a una persona de manera virtual y después pues no es lo que yo pensaba. Entonces, bueno, en la conclusión, ¿vale? Podemos optar pues, por
a lo mejor, digamos, apoyar las ventajas o irnos directamente a las desventajas. Yo me quedo un poquito más neutral, digo que pues estas apps pues dan pues oportunidades obviamente muy interesantes, ¿no? Para conocer a otras personas, pero que es importante, ¿vale? Que tomemos precaución y que también, pues eso, no nos basemos simplemente en tener relaciones virtuales con otros seres, ¿no? Llamémoslo así, ¿no? Que también, pues bueno, se combinen con relaciones, digamos, presenciales, ¿no? O relaciones donde, bueno, se pueda conectar también con un cara a cara. Y bueno, esta segunda me encanta, ¿no? Y dice, the importance of listening to your parents. Should we always listen? Es decir, la importancia de escuchar a tus padres. ¿Debemos escucharlos siempre? ¿Deberíamos hacerles caso a lo que dicen? Y bueno, aquí ya digo, vemos que el enfoque es distinto, ¿no? No es pros and cons o advantages and disadvantages, sino que realmente pues nos dan una temática y nosotros pues ahora tenemos que hablar, ¿no? Sobre esa temática. De nuevo, muy importante, que haya párrafos, ¿vale? Que la presentación sea clara, que esté limpia, que la letra, por favor, se entienda, que esto es algo esencial, pero que muchas veces nos olvidamos, ¿vale? Yo siempre recomiendo que una vez que la hagamos diferentes lecturas, ¿vale? Para comprobar que todo bien. Y ahora, por ejemplo, yo la he enfocado de nuevo de la misma manera, ¿no? Hablo un poco de la importancia de escuchar a nuestros padres, obviamente, porque, pues bueno, son personas, digamos, con experiencia en la vida, ¿no? General, que también muchas veces, pues eso, nos ayudan a, pues bueno, a superar situaciones difíciles, a enfrentarnos a situaciones no deseadas, ¿no? Y bueno, pues eso sí que lo tienen todos los padres, pues tenemos ahí su apoyo, ¿no? Su apoyo emocional. Ahora, tampoco se trata de mostrar una actitud impositiva y sin ningún tipo de razonamiento, pues hacer caso a todo lo que nos dicen nuestros padres sin que, pues bueno, haya ningún tipo de fundamento, ¿no? Entonces, es importante también que seamos nosotros conscientes de esto y desarrollemos la capacidad de, pues bueno, digamos, de alguna manera, enfrentarnos o digamos, contrastar lo que nuestros padres nos dicen para también establecer pues ese diálogo con ellos y mantener también una relación más sana, ¿vale? Entonces, en la conclusión, pues de nuevo hago un poco de síntesis sobre esto, ¿no? Digo, pues que bueno, while listening to our parents is crucial for guidance and support, ¿vale? We must also develop critical thinking, ¿no? Es decir, tenemos también que desarrollar, pues bueno, nuestra capacidad de razonamiento, ¿no? Y ver, pues, cómo actuar en ciertas situaciones o, como ya decía, si lo que nuestros padres nos dicen, pues verdaderamente va a favor o va en línea con lo que nosotros pensamos, ¿no? Y digamos, pues bueno, establecer ahí ese término medio. Y bueno, como decía, cualquiera de los dos writings son interesantes. Viendo el texto que nos habían presentado, nos podíamos esperar aquí lo peor, ¿vale? Lo que sí, importante, ¿vale? Vamos a superar ese límite mínimo, ¿no? De palabras que nos han establecido. Y muy importante, como decía, que además de utilizar, pues bueno, un léxico rico, estructuras gramaticales que hemos estudiado y que sabemos que pueden ser muy útiles aquí. Además de todo eso, es esencial la presentación, ¿vale? Yo soy muy pesada, pero es algo que, pues bueno, también va a puntuar, porque en este ejercicio, en cierto modo, también van a evaluar vuestra capacidad de expresaros y también vuestra madurez, ¿no? A la hora de enfrentaros a este tipo de actividades. Y esto sería todo el examen. Espero que este vídeo os sirva de ayuda y, por supuesto, no olvidéis suscribiros a nuestro canal para recibir más notificaciones. Muchas gracias. En Academia M25 creamos futuro.